Ok, amada iglesia, continuamos el día de hoy en este día de adoración, este día en que la iglesia se reúne a adorar a ese Dios bueno, a ese Dios santo, a ese Dios poderoso que nosotros tenemos. Hoy continuamos, después de un descanso, continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a sus amigos en Filipos. Luego de la llegada de Epafrodito, él les responde, les contesta con esta carta. Entonces, acompáñenme todos inclinando el rostro para ir delante del Señor en oración. Padre misericordioso, santo Dios, bendito Rey. Gracias por este día en que nosotros podemos recibir de ti la exhortación, el auxilio, tu palabra, el ánimo. Gracias, Señor, por tu gracia, porque tu gracia hace que nosotros estemos reunidos llenos de esperanza en que algún día tendremos de frente a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por esos méritos inconmensurables de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo y esa labor inmensa de aplicar el Evangelio, aplicar la salvación en los corazones de aquellos que tú has predestinado según tu decreto precioso. Gracias por la labor del Espíritu Santo en el proceso nuestro de salvación. Es un día a día duro, es un marchar duro en esta tierra y en este mundo caído lleno de luces de neón que distraen al ser humano. Gracias porque nos exhortas, gracias porque a veces eres un tropiezo para nuestro pecado. Hoy queremos, Señor, nuevamente escucharte, nuevamente retomar aquella carta que ha sido distribuida en miles, en millones de iglesias durante muchísimos años, durante muchos siglos ha rodado esta carta. Permite, Señor, que nosotros la podamos entregar tal cual tú querías que se entregara. Que no sean nuestras palabras, que no sean nuestra tratar de significar cosas que no son. Protégenos, Señor. Protege tu palabra, protégenos a nosotros, Señor, de cualquier herejía. Dame la fortaleza, que no sea mi gloria, sino la gloria de Cristo la que sea exhibida el día de hoy. Que sea ese nombre, sobre todo nombre, el que nosotros podamos ver, el que nosotros podamos sentir en nuestros corazones, en nuestras almas necesitadas más que nunca el día de hoy. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, por favor, en la copia que tenemos de las Sagradas Escrituras, a ese capítulo 2 de Filipenses para que lo continuemos. Ya habíamos visto la parte donde él se humilla hasta lo sumo. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta del Padre. Vamos, por favor, al capítulo 2, versículos 9 al 11. Hoy no cubriremos todos estos versículos, pero hoy vamos a avanzar en ese capítulo 9 y vamos a ver algo muy importante. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en ese versículo 9 hasta el 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios bendice esta palabra poderosamente para nosotros el día de hoy. Estamos viendo una porción que hemos llamado de la gloria a la humillación para ser exaltado. Y es una parte séptima de esto. Y quiero que luego de esta interrupción que hemos tomado en el estudio de la carta, donde nuestro hermano Leonardo nos ha ayudado tanto, quiero recordarle la motivación principal de la carta de Pablo a estos hermanos en Filipos. Es una carta conocida como la carta del gozo, sí, pero el emisario Epafrodito llegó a Pablo no solamente con ayudas económicas, no solamente con ayudas fraternales de sus amigos, sino también con la intención de compañía, la cual no pudo ejercer por mucho tiempo porque el hermano se enfermó. Pero
Epafrodito también trajo a Pablo una dificultad. Había un ataque que estaba sufriendo la iglesia en ese momento. En el capítulo 4, versículo 2, dice Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Todo cobra sentido lo que estamos hablando de la unidad y de la armonía en la iglesia de los unos y los otros. Y Pablo ha venido tratándola desde el principio de la carta. Pablo dice en la carta a los Efesios, miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquella persona que lucha, que lucha por el evangelio, tiene que ser consciente de que se le va a exigir mucha fuerza, se le va a exigir tiempo, se le va a exigir energías. Esta lucha también entendemos que vamos a recibir ataques, que se va a arriesgar, que vamos a sufrir heridas. Pablo escribe acerca de Evodia y Síntique, dos mujeres, miembros de la iglesia de Filipos. Es más, él dice en ese mismo capítulo 4, versículo 3, dice que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, eran compañeras de luchas. Ellas no se habían instalado en una tribuna a ver cómo era la corrida, cómo era que jugaban. No, ellas no eran espectadores, sino que ellas habían también luchado por el evangelio. Asumieron compromisos, sufrieron por la causa de Cristo. Y es más, Pablo podía decir de ellas que cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, como dice ese versículo 3 de ese capítulo 4. Ambas mujeres habían trabajado hombro a hombro de una manera exitosa y sus vidas hasta un momento testificaban de su fe. Estas luchadoras por el evangelio también tuvieron una gran diferencia, y se pelearon, tuvieron disputas, y ese triunfo de la fe había quedado siendo afectado. Su contienda fue tan intensa que afectó toda la iglesia, porque ese es el sentido de la carta. Tuvo que exhortarlas en público. Miren lo que les leí ahora: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esta amonestación pública era una clara señal de que su conflicto había también afectado al resto de los creyentes. Por eso es importante, cualquier cosa que nosotros hagamos en la iglesia puede afectar a la iglesia. Por un sentir propio, personal, podemos afectar la libre circulación de la iglesia. El apóstol estaba luchando por restablecer ese orden y apaciguar esta contienda, pues él sabía que esa paz de Dios que necesitamos todos, que necesita la misma iglesia, llegaría cuando se aceptara, cuando hubiera ese perdón entre ellas, ese perdón mutuo. Entonces el nombre de Jesús volvería a estar en el centro y sería completamente glorificado. Volvamos al texto de estudio el día de hoy, y posiblemente esta porción tengamos que partirla en 2 domingos, posiblemente tenemos que compartirla. Tenemos que terminar esta reflexión el próximo domingo, o sea, el punto 3 y 4, y veremos el punto 1 y 2. Pero tenemos que recoger algo que dijo una persona que era muy famosa para su época. Les estoy hablando de 1966. Les voy a decir lo que dijo esta persona. Voy a abrir la cita. El cristianismo se irá. Va a encoger y desaparecer. No necesito argumentarlo. Tengo razón y el tiempo lo demostrará. Ahora mismo somos más populares que Jesús. No sé qué se irá antes, si el rock o el cristianismo. Fin de la cita. Esto lo dijo en una entrevista John Lennon. A la verdad, yo le he preguntado a varias personas jóvenes. Les he preguntado quién es John Lennon. Y casi más del 90% no saben quién es John Lennon. Se ha ido perdiendo ese nombre en el tiempo. Pocos contestan afirmativamente. Pero, por ejemplo, en Medellín, a cualquier persona que usted pare por ahí y le pregunte quién es Jesucristo, casi el 100% va a contestar algo relacionado con él. Nadie en Medellín, casi nadie en Medellín ignora quién es Jesucristo, pero un gran porcentaje de la población, de los jóvenes y mucha gente que no escuchaba esa música, sabe quién es John.
hay un nombre que es sobre todo nombre. Pero primero vamos a analizar por qué el Padre dijo lo que dijo, y por intermedio de este escritor santo nos muestra cómo lo llevó hasta subirlo, hasta exaltarlo, hasta lo sumo. Vamos a dividir nuestro tema en dos partes. Primera parte que veremos el día de hoy es principio de la exaltación. Y segundo, ¿cuál grado sumo de exaltación? Entonces vamos a verlo. Luego veremos los otros dos puntos que terminaremos de ese mismo versículo 9 hasta el 11 dentro de 8 días, si el Señor nos regala la vida. Volvamos al versículo 9, dice, por lo cual, miren cómo arranca, por lo cual, esa expresión por lo cual nos lleva a recordar lo que vimos los sermones anteriores. Venimos de la más humillante posición que hombre alguno haya sufrido, en el caso de Cristo, el Dios encarnado. Pablo entonces nos lleva de la humillación de Cristo a la exaltación de Cristo. Dice que le exaltó hasta lo sumo. Esta es la más grande declaración por parte de Pablo acerca de cómo Dios respondió a la encarnación y la humillación de Cristo. Es una respuesta de parte de Dios. Vimos en detalle esos pasos descendentes de Cristo hasta bajar hasta el último escalafón de humillación, y creo que todos lo recuerdan. Vimos que él, estando en forma de Dios, estuvo dispuesto a dejarla, a rendirla, se humilló a sí mismo, se hizo siervo, hecho en la semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hemos escuchado muchas veces el término muerte de cruz, y quizá ya sea como una especie de algo muy normal para nosotros escucharlo, pero tenemos que entender lo siguiente: ¿qué era la muerte de cruz para esas culturas de aquellos tiempos, aquellas culturas sobresalientes de esa época? Estaban los judíos, los romanos, estaban los griegos. ¿Qué era la crucifixión para ellos? ¿Por qué era llegar hasta lo máximo en la humillación? Miren, para los judíos era una maldición ser crucificado. Y lo vemos en Deuteronomio 21:23 y en Gálatas 3:3. ¿Qué era para los romanos? Para los romanos era una total vergüenza, y era reservada solamente para los esclavos y para los peores asesinos y rufianes que tuvieran en el imperio. Y eso lo vemos en Hebreos 12:2. ¿Qué era para los griegos la muerte en la cruz? Era una locura. Realmente era una locura. Los griegos vestían a sus dioses con todos los atributos de gloria y belleza. La idea de adorar a un malhechor que había sido crucificado para ellos era completamente repulsivo. Esas eran las tres culturas predominantes de esa época. Eso era la crucifixión para ellos. Isaías, en su capítulo 53, también nos hace ver hasta dónde bajó, hasta lo sumo, hasta lo peor, lo más profundo bajó Cristo, cuando en su versículo 2 dice: como raíz en tierra seca. Habla sin majestad ni señorío, sin atractivo, varón de dolores, herido de Dios y abatido, como un cordero, como una oveja, derramó su vida hasta la muerte. Todos los pasos hacia abajo, hacia esa superlativa humillación. Eso lo vimos ya. Quería exaltarlo, quería volverlo a traer para que viéramos hasta dónde se llegó y hasta dónde va a subir, hasta lo sumo. Dentro del estudio que nosotros tenemos en nuestra confesión de fe y en la teología sistemática, encontramos un título que se llama el estado de exaltación, y es el estado de exaltación de Cristo. Pero dicho estado de exaltación tiene un origen, tiene un principio, tiene una fuente suprema. ¿Cuál es? Miren cómo arranca el versículo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces, el origen y fuente de esa exaltación es Dios. Cristo todo lo recibió, todo lo que recibió vino del Padre. Él se humilló hasta lo sumo. El Padre recibió y consideró dicha humillación como la máxima. Y además Dios escucha desde los cielos: el consumado es. Padre, la tarea está cumplida. Y el Padre despliega
todo su poder para continuar la obra suprema de redención y expiación. Con esta sublime acción, Dios cumple al pie de la letra lo que la palabra enseña. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido, como lo dice Mateo 23:12, o como lo dice Santiago 4:6. El Señor se humilló a sí mismo, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es un principio simple, es un principio bíblico, es un principio que se cumple, y el Padre lo cumplió en su Hijo. Ahora veamos, dentro de dicha exaltación, tomado de la Escritura y de una manera inequívoca, cómo nos podemos nosotros sintonizar y entender más el ministerio de Cristo cuando dice el grado sumo. Pero ¿qué características tiene ese grado sumo? El primero es la resurrección. Es una verdad completamente fundamental del Evangelio. Sin esta verdad es imposible que continuemos. Es imposible creer a partir de aquí. Si tú no crees en la resurrección, puedes parar ahí. Ya no hay nada que hacer. En Primera de Corintios, vamos todos por ahí, por favor ahí. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. Vamos ahí, por favor. Miren cómo dice. Vamos a ver el versículo 14 y el 17. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahí está colgada nuestra fe, ahí está colgada. La predicación depende de que Cristo hubiese resucitado. Y mire el 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Él no hubiese resucitado, esa carga de pecados, ese fardo de pecados, no hubiese sido desmontado en nuestras vidas. Si Él la llevó a la cruz del Calvario, murió por ellas, pero si Dios no lo resucitó, si Él no resucitó, es vana nuestra fe. No hubiese habido perdón de pecados. Por eso la resurrección es una verdad fundamental del Evangelio, absolutamente fundamental. Inclusive los falsos testigos de Jehová se pegan de versículos que están ahí, porque dicen que si nosotros, que van en nuestra fe en Cristo, pero lo sacan del contexto. Cristo no quedó en el sepulcro como todos los líderes de las otras religiones del mundo. El mundo árabe va y visita la tumba de Mahoma. Pues en pandemia no pudieron hacerlo el año pasado, pero apenas unas personas escogidas. Pero van miles y miles y miles en un éxodo hacia allá a visitar la tumba de Mahoma. No, la tumba de Cristo está vacía, y por medio de su gloriosa resurrección nos muestra el poder y victoria que tuvo sobre la misma muerte. No somos dignos de lástima como podrían pensar el tuyo. Nuestra fe y predicación no son vanas. No somos unos falsos testigos de Dios. Ya no estamos en nuestros pecados, como dice 1 Corintios. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Es el hecho más importante y legitimado de la historia de la humanidad. Fue profetizada en el Antiguo Testamento. Fue profetizada por el mismo Cristo. La sola existencia de la iglesia y el testimonio de la Escritura son el respaldo de nuestra fe. Créanme que si Cristo no hubiese resucitado, no hubiera habido iglesia. Hay iglesia, es porque Cristo resucitó. Es una consecuencia de haber resucitado la existencia de la iglesia, la existencia de ese cuerpo orgánico que adora a Dios y espera algún día reunirse con Él en esas bodas preciosas del Cordero. Si Cristo resucitó, es cierto el Evangelio. Si Cristo resucitó, es el Hijo de Dios. Toda una cadena de verdades ligadas a esta resurrección. Ese es el primer paso de ese exaltarlo hasta lo sumo. El siguiente paso en la exaltación fue la ascensión. El relato más detallado lo encontramos en el primer capítulo de Hechos, junto con las últimas palabras de Cristo a sus discípulos. Vamos ahí, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante, por favor.
Dice así la palabra del Señor. Hechos 1, del 6 en adelante. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas fueron las últimas palabras que el Señor les dio. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidos blancos, los cuales también les dijeron, Pero se lo come todo. ¿por qué estáis mirando? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ascensión fue en su persona física, su ascensión fue completamente visible, fue de la tierra al cielo. Por ello nos regocijamos concluyendo que el cielo es un lugar físico, el cielo es un lugar físico. Cristo regresó al cielo, era su hogar. Ahora, en medio de esa confusión que estaban recibiendo los discípulos por la partida del maestro, de su líder, dos cosas consolaron a los discípulos y que eran absolutamente necesarias. Con la ascensión del Señor vinieron dos cosas que trajeron un consuelo inmenso para la iglesia, para ellos, para esa iglesia naciente. En Juan 16, 7, miren lo que dice, vamos ahí por favor. Juan 16, 7. Dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Lo estaba diciendo el maestro, lo estaba diciendo Jesús, aquel del cual ya estaban completamente ellos enamorados. Sabían que era el Dios hombre. Y les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Ellos recordaron lo que el Señor les había dicho. Y en el versículo 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, les prometieron que el mundo se convencería de su pecado, se convencería de la justicia, de hacer lo bueno, y se convencería que hay un juicio, que ese juicio fue en la cruz del Calvario. Tendrá un culmen, tendrá un juicio en la parte final, pero inició en esa cruz del Calvario. La redención con la cruz del Calvario fue adquirida, claro que fue adquirida, pero debía ser aplicada. Por eso tendría que venir al Espíritu Santo para aplicarla. En el precioso consejo de salvación, el Padre escogió, el Padre predestinó a quienes iban a ser los hijos. Jesucristo dijo, yo muero por ellos, y el Espíritu Santo, yo aplico esa salvación en los que el Padre escogió. Y la segunda promesa, la segunda palabra que Dios les dio, que trajo consuelo a los discípulos, está en Juan 14:2. Juan 14:2 y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Era una promesa, ese recuerdo del Espíritu Santo que él trajo a los discípulos, de que él les enviaría al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. Y después les dijo, voy a preparar las moradas para ustedes, y apenas las prepare, vengo por ustedes. La tercera exaltación hasta lo sumo es que iba a estar sentado a la diestra de Dios. Era su coronación. Es el tercer elemento de la exaltación. En Hechos 2:32, Pedro, predicando en Pentecostés, en una porción del 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hablando Pedro. Y en la parte primera del verso 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios. En otras versiones dice, exaltado a la diestra de Dios. En primera de Pedro 3:22 dice, ¿quién, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios
y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Toda autoridad me es dada en los cielos. Miren, recordemos cómo dice en Mateo 28, Mateo al final. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hebreos 1:3 dice, por lo cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y tenemos que aclarar muy bien esto, ahora que estamos viendo los atributos de Dios, tenemos que ver y no tomar esto literalmente. No es que haya un asiento al lado de Dios y Él se sentó ahí. Esto es un antropomorfismo. Esto significa, y esto daría para una predicación entera, si esto se refiere, es más adecuadamente a que Él, a su señorío, a su honor, a su gloria, a su autoridad, a su dominio. Y lo podemos tomar del Salmo 110, versículo 1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La cuarta escala hacia arriba, en ese supremo exaltación, es que Cristo es intercesor como sumo sacerdote. Quizás no muchos comentarios bíblicos tengan lo consideren como algo, pero es algo importante que nosotros tenemos que entender. Interceder no es una palabra que nosotros usemos mucho a menudo. Uno le pide a la persona que ore por uno, ¿cierto? Ora por mí, pero interceder no es una palabra que usemos mucho, pero significa orar por alguien, ponerse de pie por otra persona, implica un sentido de rogar o de suplicar a nombre de otro. Jesús en este momento es el sumo intercesor, es nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros, Él está orando por nosotros, ora al Padre acerca de nosotros. Dios, el Hijo, habla con el Padre sobre nosotros. Jesús se levanta por nosotros, Él suplica por nosotros. En Hebreos 7:25, vamos ahí por favor, para que veamos dos versículos en Hebreos. Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre. Es nuestro sumo sacerdote intercesor al lado del Padre. Todo el día está intercediendo por nosotros. Y en ese mismo libro de Hebreos, veamos el capítulo 9, versículo 15. Dos hojitas más. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Evangelio, ahí está el Evangelio, en ese versículo 15 del capítulo 9 de Hebreos, ahí está el Evangelio. Y en el mismo Hebreos, capítulo 8, versículo 6 dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cristo es intercesor, Cristo es sumo sacerdote. Y el último es su regreso triunfal, el regreso de Cristo a juzgar el mundo. Muchos comentaristas también no lo ubican dentro de lo que son estas exaltaciones. Pero su regreso es una gran exaltación. Aquel que fue injustamente condenado, aquel cuyo sufrimiento por parte de los hombres fue el máximo hasta la crucifixión, y ahorita vimos lo que era esa crucifixión, regresará como el gran juez, regresa con gran poder y con gran gloria. Su sentencia cobijará toda nación, su sentencia cobijará toda generación, vivos, muertos, ángeles, y se escuchará su voz
perfeccionando la salvación de los escogidos. Oh, qué glorioso será ese día. Señor, te esperamos. Estamos ansiosos de verte. Estamos ansiosos de que tú regreses a recogernos. Queremos ir a las bodas del Cordero, Señor. Queremos que la novia esté lista para eso. Cristo fue negado. Cristo fue traicionado. Cristo fue despreciado, blasfemado, azotado, encarnecido y crucificado. Pero Él ahora es Señor exaltado. Es el Señor exaltado. Con cuánta razón el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. El Cordero fue inmolado, es digno, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. Al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, como dice el capítulo 15 del versículo 9 en adelante. Este, en resumen, es el grado sumo de exaltación al cual lo llevó el Padre. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo puede ser Dios más Dios? Cristo es Dios. ¿Y cómo es que puede ser más Dios? Y tenemos que resolver esa inquietud en nuestros corazones. ¿Cómo podría ser Jesús, que es Dios, ser más exaltado? ¿Cómo Jesús, que ya es Dios, podría exaltarse hasta lo sumo? ¿Cómo el Padre podría hacerlo? ¿Cómo podemos levantar más a Dios? Miren la oración sumo sacerdotal de Cristo en Juan 17, en su versículo 5. Miren cómo dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y quiero citar al pastor MacArthur, a mi hermano MacArthur. Y en esta explicación quiero citarlo porque de verdad supera por kilómetros lo que yo hubiese explicado. Me pareció una explicación muy tierna de por qué nosotros tenemos que entender esto. Entonces dice, ahí hay una indicación de que Él, o sea, Cristo, rindió algo que Dios le devolvió. Devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Hubo algo que fue rendido, algo que realmente fue rendido en su encarnación. Y hay algo que le es devuelto en su glorificación. Miremos esto. Yo creo que en su coronación y en su exaltación, dice MacArthur, Él recibió más de lo que Él tenía antes. Pero podríamos decir, pero Dios es todo en todos. Sí, pero hubo más privilegios y derechos concedidos a Jesús después de su encarnación, más de lo que Él tenía antes. Y ya van para allá. Él no puede ser más Dios. Él no puede ser más perfecto. Jesús como Dios nunca podía haber recibido más. Pero Jesús, eso estamos hablando de Jesús como Dios, nunca podía ser elevado más allá de lo que Dios era. Y Él ya era Dios altísimo. Él ya era el Rey de Reyes. Él ya era el potentado, el Señor de señores. Pero escuchen esto. Él sufrió cosas y recibió cosas que no habría experimentado si Él no se hubiera convertido en el Dios hombre, si no se hubiera encarnado. Por ejemplo, y lo voy a repetir 2 veces, Él nunca hubiese tenido el privilegio de ser el sumo sacerdote intercesor como lo vimos ahora. Si Él nunca hubiese sentido, hubiese palpado nuestras debilidades, si Él nunca hubiera sido tentado en todo según nuestra semejanza, si Él nunca se hubiera convertido en el sustituto por nuestro pecado, al llevar nuestros pecados en su propio cuerpo a la cruz del Calvario. Son cosas que solamente pudo Él sentir y recibir. Como Dios, Él era incapaz de ser elevado, pero como Dios hombre, Él podía ser levantado del nivel más bajo de gradación al nivel más alto de gloria. Y hay un sentido en el que Él recibió por parte del Padre privilegios y que Él no tenía antes, que Él ganó debido a su encarnación. Y vuelvo y repito, el privilegio de ser el sumo sacerdote intercesor de su pueblo. Él fue declarado como el que fue el Hijo de Dios con poder.
en la ascensión, Él fue rodeado con muchos ángeles santos y fue a tomar posesión del trono de su Padre y fue sentado allí. Él fue elevado ahí como Dios hombre y fue solo suyo desde la encarnación. Entonces, Él entró en todos los derechos y todos los privilegios, no solo de Dios como Dios, sino de Dios como Dios hombre, como Dios encarnado, que había logrado todo por la encarnación. Entonces, su exaltación no es con respecto a su naturaleza o lugar eterno dentro de la Trinidad, sino que más bien con respecto a su sumisión y a su sacrificio como Dios encarnado. Ahora, esto no lo podemos entender completamente nosotros, nuestra limitada conocimiento, pero está ahí. Pero creo que a partir de esa humillación vino la exaltación, que fue una nueva experiencia con derechos nuevos y privilegios nuevos concedidos a ese Dios hombre, a Jesucristo. Esa exaltación fue algo contrario, algo invertido a esa humillación. El que fue pobre se volvió rico, el que fue rechazado fue aceptado, el que fue obediente puede llamar a todos los hombres a ser obedientes. Miren el comentario que hace William Hendrickson acerca de esto. Y abro la cita. Como el rey, habiendo mediante su muerte, resurrección y ascensión, habiendo logrado y desplegado su triunfo sobre sus enemigos, él ahora tiene en sus manos las riendas del universo y gobierna todas las cosas a favor de los intereses de la iglesia. Como profeta, él, a través de su espíritu, lleva a los suyos a toda verdad, y como sacerdote, en base a su expiación que logró, él no solo intercede, sino, de hecho, vive para siempre para hacer intercesión para aquellos que se acercan a Dios a través de él. Fin de la cita. Entonces, él ha entrado en una exaltación y gloria que es la misma gloria que él tuvo antes que el mundo comenzara. Sin embargo, con derechos y privilegios nuevos, porque él ahora es el Dios hombre que ha logrado la obra de su encarnación. Y Dios hizo todo esto. Dios es la fuente de todo esto. Dios le dio a Cristo este derecho, este privilegio y esta exaltación. De hecho, la Biblia presenta esto de una manera tan clara, mostrando que esta es la obra de Dios, de tal manera que nadie podría equivocarse y nadie podría entenderlo más claramente. Mis hermanos, después de esta explicación, quiero que veamos unas aplicaciones para nuestra vida. Para los amigos, aquellas personas que no tienen a Cristo en sus vidas, que no han rendido su vida a Cristo. Mira, te cuento, nuestro Dios se encarnó, nos sustituyó en la maldición de la cruz. Nuestro Dios es exaltado hasta lo sumo, resucitó. Esta es una verdad sublime que separa a un hijo legítimo de un hijo ilegítimo, de hijos de ira a hijos de gracia, de hijos de las tinieblas y del maligno a hijos de la luz, del Dios eterno, del sublime Redentor. ¿A qué familia tú quieres pertenecer? Tienes que entender y tener dentro de ti, dentro de tu mente, con plena convicción que Cristo, ese del que hablan, que fue crucificado en la cruz del Calvario, resucitó. Está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Y créeme, posiblemente tú puedes creer en Cristo, pero tú puedes creer en Cristo, pero tu creer es un creer de pronto intelectual, posiblemente teórico, como un protagonista de la historia de la humanidad, como dicen o lo escriben varias religiones, que es un buen maestro, que fue un gran moralista, dicen así, pero no, Cristo resucitó y es un Dios vivo, Él es real, está vivo, ve a ese Dios vivo, no te quedes con tus dioses muertos, no te crees orándole. Miren, créeme, la Virgen María no fue exaltada hasta lo sumo, ni el Padre Marianito, ni la Madre Laura, ni todos los santos, ni los papas, ni nadie. El único que fue exaltado hasta lo sumo fue Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario. Él merece toda nuestra honra, nuestro honor. No te quedes con dioses muertos.
Porque esos dioses muertos no te van a defender al final. Créeme, vana es tu vida si no se reconoces que Cristo resucitó. Tu vida es absolutamente incipiente. No hay esperanza real para ti. Y hay otra verdad que quiero darte, fuera de que Cristo resucitó, es que Cristo regresa. Para nosotros es de alegría. Nosotros no vemos el momento en que suene la final trompeta, en que veamos que se reúne toda la gente de toda latitud, se reunirá. No sé cómo será eso, pero todos estaremos ahí. Pero para ti y para muchas personas y mucha gente de la humanidad será un momento y un día y una hora y un minuto de intenso pánico, porque saben dónde van a pasar la vida eterna. La pasarán en el infierno. No pasarán el juicio porque no van a tener un fiscal que los defienda. Otra verdad que quiero darte es que el cielo existe. El cielo existe. Y otra cosa es que en ese juicio no tienes quien te represente. No tienes quien le diga al Padre, yo morí por él. Él, esta persona que tú ves aquí, ya sus pecados fueron llevados a la cruz del Calvario. Estarás solo en ese tribunal. No podrás defenderte de tus pecados. No habrá nadie que pueda decir, yo me cargo de esos pecados. No. Y otra verdad sublime es que el infierno existe. El lago de fuego existe. Cielo, infierno. No existe un tercer cielo. Para la iglesia hay una verdad suprema y hermosa. Y quiero que la iglesia entienda que la iglesia tiene que humillarse. Dice Pedro en la primera de Pedro 5:6, humillaos. Está hablando a la iglesia. No le está hablando a los no creyentes. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y Santiago lo reitera en Santiago 4:10, que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acompáñenme en oración. Dios y Padre nuestro, Señor, está la iglesia delante de ti. Está la iglesia asombrada, alegre, feliz. Gracias, Padre, por la exaltación de nuestro amado Salvador. Gracias porque con su resurrección fue cumplida toda la tarea del perdón de nuestros pecados. ¡Qué descanso! ¡Qué sublime descanso! Ya nuestras espaldas estaban curvadas por el pecado y ese pecado fue a la cruz del Calvario en 2 horas, entre la hora sexta, en 3 horas, entre la hora sexta y la novena. Hubo ese intercambio divino donde el Padre vació su ira sobre su Hijo para la remisión de nuestros pecados. Oh Señor, qué grande verdad, qué gran verdad, y fue refrendada con la resurrección de nuestro amado Salvador. Sus discípulos, sus apóstoles le vieron levantarse al cielo. Está sentado en gloria, en honor, al lado tuyo. Gracias por la intercesión. Gracias porque sin ella, ¿cómo haríamos en esta tierra? Gracias porque tenemos esa sublime y gran esperanza de que nuestro Redentor está intercediendo por nosotros, de que nuestro Redentor ora por nosotros, de que nuestro Redentor está intercediendo y suplicando que nosotros tengamos al Padre para siempre. Gracias, amado Espíritu Santo, por la labor. Gracias porque todo esto, toda esta suma exaltación concluye en que Cristo dice, les conviene que yo me vaya, porque nos dejará el Consolador. Gracias porque esa aplicación de la salvación se vería, se entendería con la llegada del Espíritu Santo. Gracias, amado Padre. Y te pido que nos prepares para dentro de 8 días, para entender cuál es el nombre sobre todo nombre, y para entender para quién es la gloria de todo lo que ha hecho Jesucristo y cuál es nuestra labor como tus hijos. Nuestra labor no es ser expectantes, nuestra labor no es esperar a que venga, no, nuestra labor está muy clara cuando dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones. Señor, fija en nuestras mentes y en nuestro corazón esas palabras también de nuestro amado Jesucristo al partir de
En tus manos estamos. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Y recibamos la bendición del parte del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén.